Un muy cordial saludo para todas las personas que se encuentran conectadas a este espacio formativo. Les estamos dando la bienvenida a este espacio que hace parte del plan de formación virtual de la ARL Sura. El día de hoy abordaremos la temática promoción, prevención e intervención de factores psicosociales, para el cual nos acompaña María Ángela Henao, consultora de la ARL Sura. Mi nombre es Juan Manuel Fuentes, auxiliar de educación de la Regional Occidente, y los estaré acompañando durante esta transmisión. Para nosotros es muy gratificante y de vital importancia continuar aportando a la gestión en sus empresas para promover el bienestar y fomentar cada vez más ambientes de trabajo seguros y saludables. Durante el transcurso de esta transmisión, les vamos a estar compartiendo un enlace de asistencia para que cada uno de ustedes lo diligencie completamente y de forma correcta. Les recordamos también que el evento va a quedar grabado y que podrán acceder al video a través del mismo enlace con el cual están accediendo hoy a la formación. Los invitamos también a participar en el espacio conversacional chat que está ubicado en la parte superior derecha de su pantalla, en donde podrá hacer las preguntas y comentar sobre la temática. Al finalizar la conferencia, la facilitadora dará respuesta a las preguntas realizadas. De igual manera, queremos invitarlos a consultar nuestro sitio web www.arlsura.com, en donde podrá encontrar material educativo, documentación técnica y los protocolos por sector económico que apoyarán la gestión en tiempos de COVID. Finalmente, y para dar inicio a este evento formativo, siendo las 4:01 de la tarde, le damos a dar la bienvenida a María Ángela para que inicie esta conferencia y nos comparta sus valiosos conocimientos en este espacio. María Ángela, bienvenida. Muchas gracias, Juanma. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les recuerdo, mi nombre es María Ángela y trabajo pues en el área de consultoría de Sura. La idea es que hoy tengamos una formación y, ¿por qué no, un tema compartido que nos vayan escribiendo por el chat frente a la promoción, prevención e intervención de factores psicosociales? Yo haré una pausa en la mitad aproximadamente de la presentación para ir mirando si hay preguntas, si hay un compartir de experiencias, lo que nos quieran escribir por el chat. Entonces, vamos a iniciar. Nuestro objetivo el día de hoy es reconocer en los entornos laborales la importancia de empezar a generar acciones frente a la prevención y a la intervención y, por qué no, corrección del riesgo psicosocial. Pero para nosotros poder identificar el riesgo psicosocial, pues tenemos que empezar a definirlo, a aclararlo y comprenderlo. Y vamos a empezar por ahí. ¿Por qué se ha vuelto hoy en día tan importante el tema psicosocial, el enfoque a la salud mental? Entonces, les voy a mostrar una serie de publicaciones que desde el año 2022, y yo diría que desde que se presentó el tema de la pandemia y, entre comillas, pospandemia, pues nos hemos volcado todos. Cuando digo todos, hablo de empresas, personas y en el contexto social frente a la salud mental y al riesgo psicosocial. Entonces, por ejemplo, acá hay un comunicado, una publicación donde dice que los expertos piden concentrarse en la prevención de los riesgos psicosociales a las empresas desde el año 2022 y desde antes. Entonces, esta situación, yo diría que el tema de la salud mental y de la afectación frente al riesgo psicosocial siempre ha existido, pero ahorita se nos exacerbó la situación o la pudimos tal vez visibilizar mucho más fácilmente, pues por este tema que vimos de la pandemia. Entonces fue un factor que disparó la necesidad de intervenir el riesgo psicosocial. Entonces, estos tipos de informes, de publicaciones, advierten que no se puede hablar de seguridad y salud en el trabajo solo de un tema físico. También se debe hacer intervención en ese riesgo psicosocial que es percibido como algo tan intangible, ¿cierto? Tan difícil de identificar. Pero vamos a mirar que eso, si tenemos un proceso organizado y tenemos claros los conceptos, es fácil ir identificando la intervención frente a dicho riesgo. Entonces, hoy en día nos encontramos con nuevas formas de organización del trabajo, se caracterizan por modelos flexibles de presencialidad, trabajo a distancia, teletrabajo, podría ser. Y frente a eso también tenemos que tenerlo en cuenta frente a la prevención para reacomodarnos y reaprender de estos nuevos entornos laborales. Entonces,
La cotidianidad del trabajo trae un sinnúmero de situaciones que generan de manera directa o indirecta impacto sobre la salud mental, las cuales no dependen solo de la percepción que se tenga sobre ellas. ¿Qué quiere decir eso? Como persona, como ser humano, yo puedo percibir ciertas situaciones y frente a lo que yo percibo, elaborar conceptos o emitir acciones. Ejemplo, yo puedo percibir que mi contexto laboral es muy pesado, pero tal vez la realidad no lo sea. Entonces, hay que mirar también esas implicaciones que hacen que yo como ser humano tenga esa percepción. Entonces, ahí habla sobre estrategias individuales de afrontamiento, pero también hay que tener en cuenta que no es solo en el riesgo psicosocial lo que percibe un trabajador colaborador como ser humano, sino que también hay procesos y acciones y actividades inherentes en un contexto laboral que pueden afectar una condición psicosocial en un ser humano. Entonces eso es como un toma y dame de lo que yo percibo, lo que soy como ser humano, pero también qué me ofrece a mí la organización frente a ese riesgo psicosocial. Entonces vamos a partir de la identificación de lo que es un factor psicosocial, un factor de riesgo y un riesgo psicosocial, que todos suenan como a lo mismo, pero en esencia son un poco diferentes. Entonces, los factores psicosociales son todos aquellos factores que describen y modulan internamente, externa y a nivel individual todo el tema de la salud mental. Si fuéramos a definir factor psicosocial en una sola palabra, es como aquellas condiciones o situaciones que nos pueden generar estrés, digámoslo así. Entonces, son todos esos factores que apuntan a modular aspectos positivos o negativos frente al riesgo psicosocial y pueden ser internos, externos e individuales. Ahora los vamos a mirar. Entonces, ejemplos de eso. ¿Cómo está la estructura organizacional en mi empresa? ¿Cuáles son las condiciones psicosociales del trabajo? Tenemos una cultura corporativa, aquí ya tenemos clara la misión, la visión, la gente tiene clarísimo para dónde va, cuál es esa estrategia, cuál es nuestro clima laboral. ¿Será que nos la llevamos bien entre todos o hay áreas en las cuales hay dificultades o mis jefes realmente y coordinadores ya están formados como líderes o todavía no hemos hecho esa intervención? Entonces, eso empieza a contemplar los factores psicosociales y también empieza a mirar, venga, es que muchas veces en el contexto en que yo me muevo, ya sea familiar, social o lo que yo sea como persona, pues puede generar riesgo psicosocial en contextos laborales. Entonces, factor psicosocial es todas esas situaciones que pueden ser generadoras de estrés, por decirlo en una sola palabra, que pueden venir de tanto intralaboral, de condiciones intralaborales como extralaborales. Eso es el factor psicosocial. El factor de riesgo, ¿qué es? Esas condiciones que ya la empresa va identificando que pueden ser generadoras de afectación negativa para la salud y para el bienestar del trabajador. Entonces, factores psicosociales es todo el contexto intra y extralaboral que puede generar un tema de estrés o de afectación psicosocial. Factor de riesgo es cuando yo ya he identificado esos factores psicosociales que podrían generarme, si yo no los controlo, pues una afectación en salud de mis colaboradores. Eso es el factor de riesgo. ¿Qué tengo yo en mi empresa que puedo afectar con esas condiciones a mis colaboradores o ellos que pueden traer del exterior que puedan disparar una afectación en salud mental, ¿cierto? Si yo no hago prevención? Y el riesgo psicosocial es ya cuando se ha manifestado ese riesgo, ¿sí? Ese factor de riesgo. Yo tenía unas posibles situaciones contempladas o unos posibles procesos, pero el riesgo ya es la manifestación. Entonces, ya cuando hay una alteración importante y grave sobre la salud. Entonces, tenemos tantos trabajadores estresados, pues si están en un nivel altísimo de estrés, tenemos casos de violencia ya, gente que se nos puso a pelear acá en la empresa, que hay violencia de género, hay violencia entre compañeros, o tenemos unas condiciones intralaborales tan fuertes que la gente está desgastada
y se empieza a presentar, ejemplo, el síndrome de burnout, que es como el estar quemado con tanto trabajo que yo tengo. Entonces, el riesgo ya es la manifestación de esas condiciones que yo no controlé. Entonces, espero que haya quedado claro lo que es un factor psicosocial, un factor de riesgo, que es cuando yo ya tengo identificación de todos esos posibles riesgos que pueden afectar la salud, y el riesgo es cuando ya se manifiesta a través de una afectación de salud específica. Y dentro de esos factores psicosociales, recuerdan que acá les hablaba de que era un tema modulador interno, externo e individual. Entonces vamos a empezar a mirar esos factores psicosociales, ¿cómo pueden ser? El factor psicosocial puede ser intralaboral. ¿Qué significa intralaboral? Dentro de. Entonces, dentro de el contexto laboral. Son todas esas características de mi empresa, de mi organización, de mi institución, que pueden generar un riesgo psicosocial, que pueden influir en la salud y en el bienestar de todos mis colaboradores, y por qué no hacerlo extensivo a su familia o a sus conocidos. Factor psicosocial extralaboral. Entonces el extralaboral es todo lo que un colaborador trabajador se puede traer del medio externo y generar una afectación interna. Entonces, el entorno familiar, cómo están las dinámicas familiares de nuestros colaboradores, el contexto social, en esta persona, dónde vive, dónde se mueve, con quién se mueve, puede generar afectación y lo podemos descargar. Un trabajador lo puede descargar en un contexto laboral. ¿Cómo está el tema económico de ese trabajador? Es un contexto extralaboral, entre comillas, ¿sí? Pero puede influir en la salud y bienestar del individuo. Y a nivel individual, ¿qué es un factor psicosocial individual? Son esas características que yo tengo como persona. Cuando uno habla como de la estructura de personalidad, es que esta persona es de esta manera y no de otra. Esas son unas características individuales y propias de cada ser humano. ¿Y esas características cómo se forman? Pues se forman desde antes de nacer, tienen una partecita de transmisión genética en mi ADN, otra es como yo fui criado, lo que a mí me tocó vivir desde pequeño, lo que he aprendido del medio, y así se va formando como mi personalidad, esas características que yo tengo, y eso es a nivel individual. Entonces miren que esos factores psicosociales se cruzan como con tres condiciones: lo intralaboral, lo extralaboral y lo individual. Y por eso a veces las empresas dicen, no, María, pero es que esto, ¿cómo lo controlo yo? O sea, ¿qué hago frente a todo eso? Si usted me está hablando como de todo y a la vez de qué. Entonces yo les digo, miren, vamos por partes, vamos a ir desglosando todo esto. Entonces, clarísimo, factores psicosociales, lo que se presenta en el tema dentro de la empresa, lo que se puede presentar por fuera, y esas características que hacen que cada ser humano sea él y no otra persona. Pero para eso existe entonces, frente a todo el tema de a tener una intervención o apuntar al riesgo y a la prevención del riesgo psicosocial, pues hay que tener como un ciclo, unos pasos. Entonces, lo primero es que tenemos que hacer promoción, posterior la prevención, luego la intervención y finalmente, si tenemos casos, la rehabilitación. Y vamos a empezar a mirar cada uno de estos pasos, cómo lo podemos hacer: promoción, prevención, intervención y rehabilitación. Entonces, hay que tener en cuenta lo que les comentaba antes. Una cosa es la persona como tal y otra cosa es el entorno en que yo me muevo. Entonces, tenemos que empezar por tener clarísimo que cada persona es única en el mundo. Generalmente yo le digo a las empresas, mire, hay tantos mundos como personas existen, parta de ahí. O sea, usted está tratando con un mundo diferente siempre que habla con una persona. Entonces, en una persona que vamos a encontrar que tiene capacidades, necesidades y expectativas diferentes a otros, ¿sí? Que tiene unas condiciones personales fuera del trabajo que no puede tener el otro. Digamos, esta persona puede tener una necesidad mucho más grande que el otro compañero, que trabajan ahí juntos en el mismo puesto de trabajo.
y que también esa persona tiene ciertas estrategias de afrontar la vida de manera diferente. Ejemplo, lo que a una persona le puede producir mucho estrés, a la otra ni siquiera darse cuenta. Entonces, a mí me produce mucho estrés que mi jefe ni siquiera me salude todos los días. Y uno diga, ¿y este jefe tan antipático? Pero uno le pregunta al otro y le dice, no, yo ni siquiera me doy cuenta de eso, no, a mí lo que me importa es que me paguen cada quincena y listo, no me importa ese tema. Entonces, miren que son estilos de personalidad muy diferentes. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta del entorno? Pues que hay un medio ambiente de trabajo que fuera de que tenemos un tema particular porque somos únicos e irrepetibles, pues también tenemos un medio ambiente de trabajo que rodea a cada personaje. Unas condiciones buenas o malas, óptimas o a mejorar que ofrece la organización y unos diseños del trabajo. El diseño del trabajo es la forma en que cada empresa hace las cosas. Entonces, hay que mirar que todo eso empieza como a integrarse en el riesgo psicosocial. Y vamos a mirar, recuerdan que les dije que había promoción, prevención, intervención y rehabilitación. Vamos a empezar entonces a mirar qué es cada uno de estos. Y la idea es, los invito a pensar si en las empresas de ustedes están realizando esto o en qué paso, digámoslo así, o en qué fase pueden ir. Si no han empezado, entonces empecemos de una vez o no, de pronto nosotros ya estamos adelantaditos y hemos hecho esto. Y vamos a empezar a mirar cada uno. Entonces, la promoción. La promoción de la salud mental. Recuerden que estamos hablando de la salud mental y del riesgo psicosocial. Entonces, la promoción es que todos, primero que todo, reconozcamos que ese tema existe, porque cuando uno va a las empresas o mucha gente o gerentes incluso dicen, ay, pues esa bobada de que estará hablando esa señora, pues eso es una bobada, no le pare bolas a eso. Concentrémonos acá en un tema financiero y de producción y ya. Pero resulta que el tema hay que reconocerlo, existe la salud mental. Entonces, que todas las empresas, primero que todo, lo reconozcan y empiecen a unir esfuerzos para lograr un tema de bienestar, bienestar de las personas en el lugar de trabajo. Entonces, la promoción implica, primero que todo, el reconocimiento, porque si no tenemos reconocimiento en una empresa, difícilmente vamos a pasar a la prevención. Ejemplo, un directivo que diga, eso no importa, eso no es importante, para esas cosas no hay tiempo de nada. Ni siquiera vamos a poder iniciar la promoción que implica el reconocimiento. Entonces, la promoción de la salud y la promoción de factores psicosociales se sustenta en fortalecer procesos que permiten a las personas elevar el control sobre su salud. Esa es como la definición de la Organización Panamericana de la Salud, que es la OPS. Entonces, hay dos organizaciones supremamente importantes en salud mental, que es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que la conocimos muchísimo por un tema de la pandemia, que nos iban dando los lineamientos, y ellos, así como dan lineamientos generales en salud, van dando lineamientos generales en salud mental y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, mayor control sobre la salud. Ese es el tema de la promoción. Pasamos a la prevención. Entonces, la prevención es qué vamos a hacer nosotros para poder reducir esos factores de riesgo que ya identificamos. Recuerdan que habían como tres definiciones. Entonces, el factor de riesgo es cuando el factor psicosocial es todo lo que hay en el contexto. El factor de riesgo psicosocial es cuando yo ya identifiqué, cuando yo me senté en mi empresa y dije, ve, aquí lo que tenemos para que se pueda generar una afectación en salud es este riesgo psicosocial, y los vamos describiendo. Entonces, la prevención primero, identificación de lo que podemos tener en nuestra empresa. Y la planeación de esas actividades a nivel colectivo e individual, de cómo podemos controlar eso que ya identificamos. Entonces, todo lo que apunte a prevenir que no se nos presente un tema de rehabilitación. Entonces, son todas esas estrategias que permitan disminuir la intensidad de las consecuencias de las alteraciones. Entonces, la prevención es identifiquemos y hagamos una planeación de actividades. Todo lo que podamos prevenir antes de que se nos materialice el riesgo. Entonces, es tratar de reducir
Eliminar es difícil en el tema de la salud mental. Hay dos riesgos, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hay dos riesgos que siempre son como que tienen una preexistencia en el ser humano simplemente por la condición de ser humanos. Uno es el riesgo biomecánico, porque siempre vamos a tener un tema de postura, siéntese bien, parece bien, ¿cierto? Eso siempre va a existir. Y el riesgo psicosocial, que es un tema, si fuéramos a convertir esa palabra en otra, es el estrés. Siempre tenemos una predisponibilidad a estresarnos, pues por situaciones que nos pasan, por todo lo que ya les expliqué anteriormente. Entonces, siempre debemos contemplar estos dos riesgos frente a la disminución. Eliminación es difícil. Eliminar el factor psicosocial, pues tendríamos que robotizar, digámoslo así, toda la empresa. ¿Y eso qué? No creo. Entonces, buscar esa reducción de los factores de riesgo individual y del entorno que tienen un impacto directo sobre la salud. ¿Y la intervención qué es? Pues bueno, ya identificamos qué es lo que aquí las condiciones internas, externas e individuales pueden disparar ese riesgo psicosocial. Entonces vamos a hacer la intervención, es desarrollar todo lo que nosotros dijimos que podríamos hacer para prevenir ese riesgo psicosocial. Entonces son todas las acciones. A mí de nada me sirve tener un programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial, una belleza, y contemplar ahí y decir un poco de cosas si no lo hacemos. Entonces, yo muchas veces invito a las empresas, venga, en riesgo psicosocial, es mejor que hagamos poquito, pero de alto impacto. No nos llenemos de 200 capacitaciones, miremos a ver qué es lo que necesitamos. Si necesitamos concentrarnos en desarrollo de habilidades blandas, hagámoslo. Pero entonces la intervención es llevar al acto lo que ya identificamos, todo orientado a la disminución de la prevalencia de una enfermedad, de una afectación. Entonces, tratar de controlar esas evoluciones que puede que tengamos una belleza documental y entonces acá nos van a hacer una auditoría y no, tenemos todos los documentos una belleza, viene el ICONTEC, viene el Ministerio de Trabajo, pero ¿será que sí hicimos lo que teníamos plasmado? Entonces, es llevar a la acción. Esa es la intervención. Y la rehabilitación es cuando ya tenemos unos casos identificados frente a la materialización del riesgo psicosocial. Entonces, tenemos personas posiblemente con una depresión o un diagnóstico de ansiedad, ¿sí? O un caso de bipolar o un caso con un alto nivel de estrés y el estrés es crónico. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esos temas de rehabilitación? ¿Cómo cogemos a ese trabajador, lo miramos como ser humano y cómo lo podemos rehabilitar? Rehabilitar no quiere decir, ay, venga, pues yo me lo cargo porque es que no lo puedo echar, ¿sí? Porque usted tiene un tema de estabilidad laboral reforzada, ¿no? Rehabilitaciones, venga, pues, que entre todos usted es capaz de salir de ese estado, de esa situación en que se encuentra, para que sea totalmente funcional nuevamente. Entonces, son todas esas intervenciones y apoyos cuyo objetivo esencial es ayudar a las personas a readquirir o adquirir nuevas capacidades, nuevas formas de hacer las cosas y a adquirir nuevamente las habilidades y las perdió. Es eso. Entonces, busca la rehabilitación, perdón, disminuir esas incapacidades y esos ausentismos que tenemos grandotes por temas de riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué acciones podemos tener ahí? No sé si Juanma está por ahí en este momento y me está escuchando. Quería preguntarte si de pronto hay algún comentario, pregunta frente al tema. Bueno, ¿Estás por María ahí? Ángela, sí, Sí. por acá estamos, pero en el momento no tenemos ninguna participación, pues acá en el chat. Igual, sí, no tenemos ninguna participación todavía. Ay, bueno, los invito a que participen o hagan sus comentarios o cuéntenos una experiencia y entre todos aprendemos también, que no solo sea preguntas. Entonces, vamos a empezar a mirar cuáles pueden ser esas acciones claves frente a todo eso. Acciones claves para la promoción, acciones claves para la prevención y la intervención. Resulta que algunas veces van a mirar que
una acción se puede integrar o puede servir para los tres componentes o los tres momentos, digámoslo así. Entonces vamos a empezar a mirar. Entonces, las acciones para promover la salud mental se concentran como en estos 5 tips, digámoslo así. Lo primero está identificar y evaluar el factor psicosocial. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estos son como unos momentos. Entonces, lo primero, identificar y evaluar el factor psicosocial. Entonces, no sé si todos han aplicado herramientas para identificar el factor psicosocial. Hay una herramienta que, por cierto, es un tema de ley, de cumplimiento obligatorio para todas las empresas, para absolutamente todas, que se rige en la resolución 2646 de 2008 y el Ministerio de Trabajo el año pasado, haciendo como un recorderis de esa resolución, dijo, miren, señores, resolución 2764 del 2022. Les recordamos, señores empresarios, a todos que la aplicación de la batería de riesgo psicosocial es obligatoria, ¿sí? Es obligatoria y acarreará incumplimientos, sanciones, bueno, etc., etc. Resulta que la batería de riesgo psicosocial de verdad es un instrumento muy bueno para identificar factores psicosociales, para identificar riesgos psicosociales que yo pueda tener en la organización y que yo no haya contemplado, o que la gente los está percibiendo, pero yo no tenía ni idea. Entonces, adicional de que la aplicación de batería es obligatoria en los términos en los que el Ministerio de Trabajo dice, pues sí es una herramienta muy efectiva para identificar esos factores de riesgo psicosocial que visualmente, como es diferente a los otros tipos de riesgos, pues no puedo identificar. No es lo mismo que vayan a donde la niña o la persona encargada de seguridad y salud y le digan, ve, Marcelita, mira la cortada que yo tengo de esta tan gigante. O que le digan, Marcelita, es que yo tengo un estrés del berraco. ¿Dónde lo veo, pues? Entonces, esa encuesta, la batería de riesgo psicosocial, es una encuesta con un estudio muy fuerte y muy sustentado de todo un equipo de profesionales expertos de la Universidad Javeriana. La encuesta salió hace bastante tiempito, pero todavía en sus últimas revisiones, o sea, busca e identifica el riesgo psicosocial tal cual como lo tenemos en la actualidad. Entonces es una encuesta, un ciclo de preguntas que va mirando, identificar las condiciones intralaborales que pueden generar riesgo psicosocial o cómo un trabajador percibe esas condiciones intralaborales que le pueden generar riesgo psicosocial, las condiciones extralaborales, mide un poquito eso, no mucho, un poquito, y algunos factores individuales. Entonces, así es que se identifica y se evalúa el factor psicosocial, pues principal insumo, la batería de riesgo psicosocial. Pero eso no quiere decir que sea la única. Hay otro poco de formas o programas para hacer sondeos e identificación de riesgo psicosocial. No estoy diciendo que sea el único. Es el único obligatorio por cumplimiento legal, pero hay otros programas, ¿cierto? También cómo se puede evaluar los factores psicosociales. Miren, yo puedo hacer grupos focales y hable con la gente, pregúntenle cómo están, pero que la gente pueda hablar sin represalias, porque si yo hablo y viene una represalia, en la vida vuelvo a decir algo, me lo trago todo. Segundo, implementación de acciones de promoción y prevención. Entonces, cuando yo ya tengo evaluado e identificado el riesgo, yo ya sé qué acciones de intervención puedo hacer. Pues porque yo ya lo tengo identificado y no empezar a hacer cosas locas, sueltas por toda parte, que de pronto no me están apuntando a lo que realmente está produciendo el riesgo. Entonces, son todas estas acciones de P&P, promoción y prevención, que yo puedo hacer. Cuando ya tengo el factor psicosocial identificado, o sea, todas esas condiciones que me están generando ahí un tema psicosocial. Lo tercero, o la tercera acción es monitorear la exposición. ¿Qué tanto modifiqué yo el proceso? ¿Qué tanto he modificado o hecho cosas para todavía sigue expuesta a un riesgo psicosocial muy alto o ese riesgo ha bajado? Y eso implica un tema de seguimiento. Cuarto punto, evaluar los resultados con indicadores. Ve, y la idea no es que se llenen de indicadores, porque un sistema de gestión de seguridad y salud es gigantesco. Tiene indicadores todos los que quieras.
El tema de movilidad ya es otro propio sistema gigantesco, entonces también tiene sus indicadores. Entonces, establecer frente al riesgo psicosocial unos indicadores muy puntuales que nos midan lo que quieren medir frente a la aplicación de la batería o frente a lo que yo identifiqué con la aplicación de otras encuestas, con hablar con la gente, ¿cierto? Todo eso. Y la mejora continua. Entonces, para optimizar la intervención psicosocial, está comprobado que los ciclos PHBA, el planear, hacer, verificar y actuar, pues deben hacerse de manera permanente. No quiere decir que porque hagamos una intervención, entonces aquí ya quedamos full, 100%, estamos al 300%, mejor dicho, no nos falta ni un tornillito. Entonces, siempre hay que hacer temas de mejora continua. Cuando yo visito empresas y les empiezo a preguntar por sus sistemas de gestión y me dicen, acá 100% perfectos. Yo dudo mucho sobre eso, porque es que la condición humana no es ser perfecta. Entonces, siempre habrá algo por hacer el retoque o que no se nos caiga el proceso, que no se nos caiga la intervención. Entonces, hacer este tema de la mejora continua. Entonces, aquí vamos a concentrarnos como qué vamos a hacer en la promoción, la prevención y la intervención. De la rehabilitación no vamos a hablar mucho en esta parte porque la rehabilitación indica o implica, mejor, implica unos manejos muy individuales dependiendo de, ¿cierto? Dependiendo del diagnóstico de salud individual. Entonces, si fuéramos a hablar de un tema de rehabilitación, necesitaríamos una semana completa. Por lo que les digo, hay unos diagnósticos diferenciados dependiendo del caso. Entonces, el proceso de rehabilitación es diferente frente a cada diagnóstico de condición de salud. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay un tema que es de procesos y hay otro tema que es individual. Entonces, yo puedo hacer promoción, prevención e intervención en ambas partes. Los procesos que son esas condiciones intralaborales y las condiciones y características individuales y necesidades particulares es lo extralaboral y lo individual. Entonces, frente al tema de promoción, ¿qué puedo hacer yo frente al riesgo psicosocial? Primero que todo, frente a promoción y prevención, para mí, y está comprobado que se deben hacer, que se debe concentrar el tema en la educación y el fomento de hábitos y de buenas prácticas. Entonces, campañas y acciones educativas, programas de fomento de prácticas saludables en la promoción. En la prevención, una detección temprana. ¿Cómo detectamos el posible riesgo psicosocial? Pues aplicando algo que me mida para yo poder tener un diagnóstico, ¿sí? Entonces, para yo poder construir un sistema o tener claridad si hago un sistema o un programa de prevención. El sistema, los sistemas de vigilancia epidemiológica se forman o se construyen cuando yo ya tengo como una casuística, como la numérica, como que apliqué algo que me dijera, sí, señor empresario, vea, usted tiene estas afectaciones. Entonces yo ahí ya sé qué es lo que tengo que intervenir. Entonces tenemos que detectarlo primero, porque si no sabemos, empezamos, riesgos psicosociales, un tema tan amplio y tan gigantesco que empezamos a hacer cosas sueltas y puede que no le estemos apuntando a lo que de verdad necesitamos, ¿sí? Entrenamiento para el desarrollo de habilidades y fortalecimiento de los diseños de trabajo. Frente a la promoción y la prevención, para mí, el componente más importante es la formación, la capacitación y el desarrollo educativo. Yo les voy a poner un caso. Cuando yo hablo en las empresas de acoso laboral, hay gente que se timbra, incluso los gerentes, y me dicen, María, ese tema tocarlo suavecito ahí por los laditos porque les da como miedo. Es que de pronto aquí tenemos casos de acoso. Y resulta que en el acoso laboral un componente muy fuerte es la formación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo un tema de formación del acoso laboral, yo les pregunto, venga, ¿ustedes creen, alguno de ustedes, que ha sido acosador? Nadie levanta la mano, absolutamente nadie, todo el mundo dice, no, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces yo les digo, yo sí fui acosadora, yo era acosadora. Y empiezo a explicarles el por qué. Resulta que a veces uno
En ciertos temas, la ignorancia es lo que ignorar es no saber de un tema determinado. Esa es la ignorancia. Cuando a uno le dicen ignorante, no es un insulto. Te están diciendo, ve, no tenés conocimiento en un tema determinado. La ignorancia a uno lo hace llevar a muchas cosas. ¿Y cómo se corta la ignorancia? Con formación, cuando yo aprendo, cuando yo conozco y cuando hago mío ese conocimiento. Entonces, en el tema del acoso, antes de saber temas de acoso laboral, yo creo que en la universidad, no, yo creo no, sí estoy segura, yo fui acosadora porque yo me burlaba de la gente, entonces alguien hacía un chiste y a mí me parecía lo más gracioso del mundo. Y hoy en día, que yo ya me formé, me enseñaron lo que era el acoso, ya eso no me parece chistoso. Entonces yo en una reunión soy la primera en parar un tema de burla porque tú, cuando tú conoces, cuando a ti te enseñan, mire, esto es el acoso y mire las consecuencias que eso puede tener, y uno lo hace suyo ese conocimiento, uno ya es más, se cuida más de sus palabras y de todo. Entonces, para mí, componente fundamental de todo el tema de seguridad y salud, no solo salud mental, es eduquemos a la gente, que muchas veces la gente, por falta de conocimiento, hace cosas, ¿sí? O deja de hacer. Entonces yo dejo de cuidarme porque yo no tenía ni idea que así me cuidaba. Yo no tenía este hábito saludable porque ni siquiera sabía que existía. Es componente fundamental la formación. Es muy triste que en algunas empresas digan, ay no, capacitación, eso es una bobada. Venga, no, no hay tiempo. O hagámoslo fuera del espacio laboral. Vea, 10 minutos ahí de capacitación porque es que tenemos que producir, que eso es acá lo único importante. Cuando tú vas formando a una persona y la vas formando de manera integral, en conocimiento, en habilidades para la vida, esa persona se te va haciendo un mejor trabajador. Entonces, invitación a que las empresas den una alta importancia a esos temas formativos, que eso puede hacer que una persona deje de hacer algo indebido o haga algo que no sabía que tenía que hacer para mejorar su calidad de vida y optimizar y mejorar el proceso organizacional. Y frente a la intervención, entonces un tema de vigilancia de la salud. ¿Y cómo lo vigilamos? Pues tenemos que tener la numérica o la identificación para saber qué es lo que vamos a controlar. Generar controles administrativos, ¿sí? No es solo en la persona, sino también revisemos los procesos. Acá esto lo estamos haciendo adecuadamente o no. Y también atender pues efectos adversos, ya esos casos críticos e individuales donde ya se ha generado o hay diagnósticos de afectación en salud mental, hay que atenderlos. Acciones para la promoción. Entonces, para yo hacer promoción frente al riesgo psicosocial, fomentar estilos de vida saludable. Resulta que es que a mí siempre me hablan de que yo debo tener 2 hábitos de vida saludable. Coma bien y haga ejercicio, coma bien. Pero si ustedes supieran que hay un poco de estilos de vida saludable, un poco de formas de generar hábitos de vida saludable. Entonces, fomentemos esos estilos de vida saludable. Fortalecer los vínculos sociales en el trabajo. Y los vínculos sociales en el trabajo se fortalecen a través de un mejoramiento del clima laboral, del clima. Si el ambiente está muy maluco en un grupo, difícilmente yo voy a fortalecer vínculos sociales. Optimizar competencias de comunicación. Ojo, ojo, formación a líderes. Sí, la formación a los directivos, coordinadores, jefes de área, líderes de proceso es supremamente importante y empieza por un tema de comunicación y no solo comunicación, comunicación asertiva y efectiva. Entonces, desarrollo de campañas educativas sobre la salud mental. Lo primero que uno debe empezar en una empresa es, mire, esto existe y es esto. Que la gente, yo les puedo jurar, que uno llega a una empresa, defíneme qué es la salud mental, no encuentran la forma de definirlo, ¿cierto? Fomentar la calidad de las relaciones familiares también es lo que yo haga en una empresa. Qué bueno hacerlo extensivo también, o ese conocimiento, hacerlo extensivo a las familias. Entonces, una que otra vez, una charlita, también invitar a los familiares de los colaboradores para que ellos se vayan formando. Ese tema es muy interesante y enfocar unas charlas bien específicas. Afianzamiento de estrategias de afrontamiento. Ve que acá tenemos una persona con una dificultad,
cómo yo le genero estrategias para que supere o afronte esa dificultad de una mejor manera. Entonces, todo el tema de formación, desarrollo de habilidades, enfoque en la comunicación, esas son acciones claves para la promoción. Acciones claves para la prevención. Tenemos un tema de seguimiento y retroalimentación de la gestión, los temas de evaluación de desempeño, de decirle a la gente cómo va en buenas formas, ¿cierto? De buenas maneras, de una manera muy objetiva. Entonces, hacer seguimiento, retroalimentar a la gente, tener un plan de formación. Miren que muchas cosas nos llevan a temas de formación y educación. Es fundamental, y no solo para salud mental, para todo lo que tenga que ver en las organizaciones. Construcción del ajuste persona-trabajo. Entonces, ¿cómo vamos ajustando estas metodologías de trabajo, estos puestos de trabajo, este proceso frente a las personas? Gestión de cargas de trabajo. De nada me gano yo que aquí vengan y me den 20 capacitaciones de hábitos de vida saludable, cuando acá me dicen que yo tengo que trabajar más de 18 horas en un día, ¿cierto? Complicado. Gestión de pausas en el trabajo. Hacer un tema de pausas activas, que hoy ya no se habla de pausas activas, sino de psicopausas o pausas psicofísicas, que no es solo gestionar el descanso por pocos minutos del cuerpo, sino también de la mente. Hoy en día se habla de eso. El mejoramiento participativo de las condiciones psicosociales, que la gente hable y opine sin miedo sobre los procesos, sobre lo que se viene, ideas, que la gente pueda generar lluvia de ideas y sean contempladas. Entonces, conciliación de entornos intra y extralaborales. ¿Qué puedo hacer yo para que ese entorno extralaboral sea menos fuerte, digámoslo así, para un trabajador, en lo que esté en mi medida, ¿cierto? Intervención organizacional sobre las deficiencias en el liderazgo. Miren, importantísimo, importantísimo para la salud mental y la intervención en el riesgo psicosocial. Formen a sus líderes, identifiquen los jefes. El hecho de que yo sea jefe no significa que sea líder. Un líder es un concepto mucho más amplio y más positivo frente a el tema de una dirección, de una coordinación, de una jefatura. Entonces, empiecen a enfocar esas estrategias de, venga, vamos a formar aquí a los líderes, porque es que el líder, el que mueve equipos de trabajo, tiene equipos de trabajo a cargo, es fundamental lo que esa persona haga en negativo o en positivo para la organización. Entonces, esos líderes hay que identificarlos y vengan, los vamos formando. Acciones para la intervención. Entonces, lo mismo, miren que habla de fortalecimiento de la resiliencia. ¿La resiliencia qué es? La capacidad que tienen las personas de superar situaciones adversas que se van presentando en la vida. Esa capacidad que yo tengo de superar esas situaciones tan complejas y difíciles, pero que yo en mi condición de ser humano lo puedo superar. Entonces, resiliencia en el ambiente laboral. ¿Y cómo lo supero? Pues me tengo que formar frente a eso. Participación, rotar puestos de trabajo, ¿sí? Ir mirando esos puestos de trabajo que se pueden rotar para que la persona no caiga como en esa monotonía eterna de que todos los días hago procesos sistematizados exactamente iguales. Pues hay puestos de trabajo que se pueden rotar, hay otros que no, obviamente, pero miremos en cuáles podemos hacer ese tipo de intervención. Gestión del trabajo por turnos, entonces que no todo el mundo sea el mismo que trasnocha siempre, el mismo que está de día. Entonces, ir intercalando para que la vida se le vaya haciendo como más fácil a ambos y no haya una descompensación ahí en la balanza. Entrenamiento en el manejo del estrés. Acá lo definen muy bien. El estrés es una condición o una manifestación muy exclusiva, digámoslo así, muy importante del riesgo psicosocial. Entonces, entrenar a la gente en el estrés habrá temas que yo no voy a poder cambiar. Por más que yo quiera cambiar en la empresa, hay condiciones que no las voy a poder cambiar nunca. Entonces, ¿cómo yo voy entregando estrategias para que la gente se blinde frente a esas condiciones que no van a poderse modificar? ¿Cómo yo voy generando un blindaje frente a eso que no va a modificar? ¿Cierto? Para que no me afecte tanto. Y fomento de estilos de vida saludable, lo que yo les decía. Entonces,
Fomentar hábitos de vida saludable. Miren, tenemos 9 más o menos hábitos de vida saludable. Entonces, fomentar eso desde las organizaciones. Acciones claves para la rehabilitación. Así rápidamente, haciendo un repasito rápido por lo que les dije. Las condiciones en un proceso de rehabilitación implican que, dependiendo del diagnóstico, será la rehabilitación. Yo no puedo hacer la misma rehabilitación para todos, es dependiendo de. Entonces, primero que todo, tenemos que partir de que las empresas consideren a una persona que ha tenido un daño en salud, no como una persona que no sirve, que es un inútil, que hay que sacarlo, hay que echarlo. Venga, ¿qué tal que me pasara a mí algún día eso? Entonces, tratar de rehabilitar. Rehabilitar es volver a ser funcional a la persona, ¿sí? Acompañarla en ese proceso de rehabilitación. Ve, nosotros te vamos a apoyar, pero tú también tienes que poner de tu parte, ¿cierto? Tienes que ponerle la actitud y echarle la gana para volver a ser funcional. Reacomodar los puestos de trabajo en la medida que se pueda para esa persona que tiene una afectación en salud. Seguimiento al trabajador, obviamente hay que hacer un tema de seguimiento y entrenamiento en competencias que favorezcan la inclusión, ser inclusivos, ¿sí? Ser inclusivos y equitativos dentro de las organizaciones. Por allá en una empresa me preguntaba María, ¿y qué diferencia hay entre la igualdad y la equidad? Si alguno sabe, me la puede escribir, pero yo les voy a poner a través de un ejemplo. La igualdad es cuando, digamos, tenemos un muro y yo estoy aquí con dos compañeras. Una compañera es mucho más bajita que yo y otra es mucho más alta. Entonces, la empresa, para que podamos ver por encima de ese muro, nos entrega a todas cajitas iguales, cajitas para que, o escaleritas, dos escalones para que nos montemos y miremos por encima del muro. Esa es la igualdad. Entonces dirá que la que es más bajita que yo y le entregaron la misma escalerita podrá ver por encima del muro. No. Y la equidad es la empresa identifica que Juanita, que es más bajita que yo, necesita unas escaleritas que tengan 3 escalones y no 2. Y a Susanita, que es mucho más alta, pues no, ni siquiera necesita escalera. Entonces, a mí me entregan una escalerita de 2 escalones y a Juanita le entregan una de 3. Esa es la equidad y eso es lo que deben buscar las empresas. Cómo contemplamos esas condiciones que faciliten que para que todos puedan llegar a los mismos objetivos, a las mismas metas. Entonces, no sé si aquí alguno tenga algún espacio de preguntas, quieran, no sé, preguntar algo, ya ustedes me dirán. Bueno, por acá sí tenemos un par de preguntas. ¿Qué herramientas se pueden usar en Sura para identificar los factores de riesgo psicosocial? Bueno, en Sura tenemos varias herramientas, ¿cierto? Hay unas que las tenemos frente a la RL, que son de índole como personal y son esos acompañamientos, asesorías. Nuestra página de la RL tiene todo una rama en temas de riesgo psicosocial, pues puede ser acompañamiento a través de un asesor, puede ser participación en estos planes formativos y también tenemos unas herramientas que se llaman PRAX, ¿sí? A través de la herramienta PRAX hay programas que permiten hacer mediciones de algunas condiciones psicosociales. Lo que no podemos hacer es aplicación de batería de riesgo psicosocial, ¿cierto? Por ARL. Sura la realiza por otra empresa de consultoría que tienen de manera particular, pero por ARL no, ya que no podemos ser juez y parte en los procesos. Pero sí tenemos algunas otras herramientas de consulta. Ustedes pueden incluso ir a las oficinas de Sura si les dificulta la navegación en la página de la ARL, pero la verdad es que esta página es muy amigable y por ahí hay todo un compendio de salud mental y por ahí pueden mirar. Hay una herramienta que se llama Prax, ¿cierto? Que también los que tengan ARL Sura pues pueden mirar. Listo, Juan. Gracias, María. Muchas empresas, nos dice Glenn Castañeda, muchas empresas en su proceso de vinculación indica que se debe manejar trabajo bajo presión. Esto, pues, es viable de acuerdo a la normativa.
La normativa no lo prohíbe, pero pues, ¿qué es trabajar bajo presión? ¿Me entiendes? Eso hoy en día, en estos procesos nuevos de compensación, de ingresos, de selección, de optimización del recurso humano, pues, cierto, ya han generado como controversia frente a ese tema, que es trabajar bajo presión. Pues, trabajar bajo presión es que a ti te pagan muy poco, o tienes mucho trabajo, o qué será. Entonces, hoy en día, en esos procesos de selección se ha omitido esa definición o ese concepto o esa necesidad de que la persona diga, "Ah, sí, yo sí trabajo bajo presión", porque es la presión. En una empresa puede ser un aspecto y en otra. Entonces no hay como, no se es consecuente cuando se hacen las publicaciones en las vacantes o dentro de los contratos. Tendrían que definir claramente, dígame qué es presión acá en este contexto laboral. Gracias, María Ángela. David nos pregunta, ¿es conveniente aplicar la batería para una empresa de solo 4 trabajadores? Los cargos son totalmente diferentes. Mira, David, es complejo responderte esa pregunta, ¿sí? ¿Qué dice la normatividad frente a la batería? La batería dice, la batería se podrá aplicar hasta el grado en que yo pueda respetar la confidencialidad de la información. O sea, que el grupo no puede identificar quién contestó qué, ¿sí? Entonces, ahí de pronto si son 4 personas, se podría aplicar, pero no haciendo una discriminación de cargos, sino tomando los 4 de la empresa como un solo grupo, sin nombrar cargos, porque pues, si hay un administrativo, un financiero, uno de diseño y la psicóloga o gestión humana, pues yo ya sé quién es quién, ¿cierto? Entonces, aplicación al 100% del personal, sin hacer ese criterio de selección de cargos o de procesos, que así lo hacen las compañías más grandes. No tenemos tantos cargos, o tenemos estos procesos, o tenemos estas áreas, ¿cierto? Pero pues son áreas de muchas personas. Entonces, sí lo podrían hacer. Donde yo considero que no se puede aplicar la batería es, por ejemplo, una empresa de 2 personas. Pues, o eres tú o eres yo el que contestó eso. Entonces, ahí no aplica la confidencialidad de la información, no se podría aplicar la batería. Gracias, Pero María. Juanma, el hecho de que no haya aplicación de batería, la ley o la normatividad no dice, como usted no tiene aplicación de batería, no haga cosas en riesgo psicosocial. No, error. Antes, con mayor razón, es que yo tengo que hacer prevención del riesgo psicosocial. ¿Y cómo se hace la prevención? Con todo lo que yo dije, independiente de que no tengas medición o resultados de batería de riesgo psicosocial, hay que prevenir ese riesgo porque si nos paramos en la GTC 45, está identificado ese riesgo como cualquier otro, como cualquier otro. Entonces hay que hacer acciones preventivas. Listo, Juan. Gracias, María Ángela. Carolina nos pregunta, ¿me recuerda por favor la norma de aplicación de la batería de riesgo psicosocial? La norma sale la primera en el 2008, resolución 2646 del 2008. ¿Sí? Esa es como la norma inicial, la resolución 2646 del 2008. Pero el año pasado salió una resolución 2764 del 2022, donde hace un recordatorio de que todas las empresas la deben aplicar y en qué términos, y reitera los términos en que esa batería debe ser aplicada. Entonces, son esas 2 resoluciones. Te invito a que consulten la última del año pasado, es donde dice, sí, se debe aplicar, sí la deben aplicar todas las empresas, mientras pues se guarde el tema que acabamos de hablar, confidencialidad de la información, debe ser aplicada por un profesional con unos requisitos específicos, que tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo, bueno, la licencia de psicólogo, etcétera. Debe garantizarse la confidencialidad en la información y debe aplicarse en los términos que dice la 2646. Y esa 2646 lo que dice es, debe aplicarse la encuesta avalada por el Ministerio de Trabajo, que es la de la Universidad Javeriana, que en la página de riesgos laborales incluso está esa encuesta. Eso es gratis, digamos, para todo mundo, y es esa, y solo la puede aplicar un psicólogo,
y debe ser aplicada de manera física, como lo define la 2646. Yo les voy a comentar algo. Es triste a veces porque uno va a empresas muy grandes y uno ve esas aplicaciones de batería de riesgo psicosocial eh, de manera física, pero la ley o la normatividad así lo pide, así lo pidió el Ministerio de Trabajo. Dicen que va a tener, que van a sacar un programa para poder aplicar directamente esa batería en la página del ministerio, pero mientras eso no suceda o no cambien esas condiciones, nos debemos remitir al cumplimiento tal cual como lo dice la 2764. Listo, Juan. Gracias, María Por Ángela. eso. ¿Cómo podemos identificar el riesgo psicosocial en los EMO diferente a la batería? En los EMO, Sí, EMO. Ujú. en los No EMO, sé, o sea, me está hablando de, ¿qué será? no sé, así decía por acá. Bueno, dejemos que nos Sí, aclaren por sí, ahí. porque EMO hay varios significados de EMO, entonces, sí me pueden aclarar. Listo. Erika Flores nos dice cómo mejorar la comunicación en empresas pymes familiares. Bueno, ahí es complejo, porque la comunicación se debe mejorar desde la consistencia en la información a nivel directivo, ¿cierto? Cuando esos directivos son esposo y esposa, hijo, el gerente, el subgerente, ¿cierto? Entonces, ellos son los primeros en que deben abrirse a esos procesos de transformación y cambio y a nivel comunicacional. Pero, a veces es difícil entrar a convencerlos. Yo, ¿qué recomiendo? Poquito a poquito uno va haciendo intervenciones y eso va trayendo los cambios. Entonces, empecemos con intervenciones sutiles para luego ir demostrando resultados y irlos convenciendo para poder tener una charla más fuerte con ellos, ¿cierto? O más profunda. Entonces, eso es poquito a poquito la intervención en este tipo de empresas. Gracias, María Ángela. ¿Tienes alguna recomendación? Nos pregunta Juan Grajales, respecto al rol del líder en el manejo y la prevención del estrés. ¿Cómo podría gestionarse en el plan de intervención? ¿Cuál es el nombre de la persona que me preguntó, Juanma? ¿Me lo recuerdas, por Juan Ramírez. Juan? Mira, un tema que hay que trabajar mucho a los líderes es el tema de la empatía. Ellos son responsables de generar la empatía en las empresas. ¿Qué es la empatía? Así pues, a grosso modo, la empatía es esa capacidad que yo tengo de ponerme en los zapatos de los demás. Pero a esa definición le faltó agregarle un poquito, es esa capacidad que yo tengo de ponerme en los zapatos de los demás, independientemente si tengo feeling o no con el otro, si la otra persona me gusta o no me gusta. Entonces, a los líderes, lo primero que hay que hacer es lograr eso. Primero que identifiquen qué es ser un líder, porque muchas veces a mí me dicen, soy líder de proceso y no tengo ni idea qué es un líder. Hoy en día se habla de líderes transformacionales. Entonces, empezar por eso, educarlos en el liderazgo transformacional. Y segundo, enseñarles formación en el tema de la empatía. Miren, hay algo que es muy importante que lo tengan en cuenta. Hablamos mucho hoy en día de las competencias. Una persona competente es aquella que tiene los conocimientos suficientes, la habilidad suficiente y la actitud suficiente para algo, ¿sí? Para tener grado. Pero entonces yo los conocimientos los puedo adquirir luego. Las habilidades, venga en esta empresa, se las ayudamos a desarrollar. Que usted va siendo más habilidoso, pero la actitud es lo más importante. Entonces, eso hay que enfocarse en los líderes, el tema de la actitud. Venga, cómo transformamos este jefe y este coordinador en una actitud que lo lleve a ser un líder. Y concentrarse también en el tema de la empatía. Miren, cuando nosotros hablamos de riesgo psicosocial, hablamos de transformaciones culturales. Sí, yo tengo que cambiarle el chip a la gente para que piense y actúe diferente. Y eso no se alcanza de la noche a la mañana, o sea, eso no es que yo di dos capacitaciones y salió esto y pico y chao, ya todos nos amamos luego. Eso es un tema en el tiempo que hay que trabajarlo, entonces así lo podemos ir enfocando. Gracias, María Ángela. Bueno, pues tenemos varias inquietudes, pues que unas muy casuísticas, por lo cual
Vamos a revisar acá. Sobre casos individuales es muy complejo, ¿cierto? Ahorita porque sí, se necesitaría para casos individuales mirar el histórico, o sea, sería muy responsable yo hacer un comentario porque en casos individuales hay que tener en cuenta qué sucedió, el pre, el post, la situación específica, entonces ahí sí es muy difícil. Bueno, mira, por acá nos llegó una pregunta de Verónica. Dice, buenas tardes, ¿cuáles son los 9 tipos de estilos de vida saludable? Bueno, te invito a que consultes por ahí en internet, pero voy a recordar algunos. Está el alimentarse sanamente y con amor, es un estilo de vida saludable. Está el de sueño reparador, es otro estilo de vida saludable. Está la actividad física, está el tema de las pausas psicofísicas, lo que les nombré ahorita, que ya no es solo pausa activa física, sino también hagamos una pausa activa mental a través de ejercicios de estimulación cognitiva. Está el tema del manejo inteligente del dinero, manejo inteligente del tiempo. Esos temas del tiempo es un tema muy complejo porque mantenemos pegados al celular, bueno, todos esos temas. Está el tema de la espiritualidad, está el tema de la recreación, que es encontrar momentos divertidos a partir de lo que hemos perdido, del disfrute del goce diario. Está el hábito de las ayudas o apoyos sociales, que no contengamos el tema emocional, busquemos personas idóneas para hacer esa descarga emocional. Y está el tema de la respiración y relajación. Creo que ahí están todos, no sé si me salté. Bueno, María Ángela, pues yo creo que ya eh, no queda más que agradecerte por este conocimiento tan valioso que nos has aportado el día de hoy. Y a las personas que siguen conectadas de parte de Sura, queremos agradecerles por haber aceptado la invitación a este evento formativo. Recuerden las personas que no han diligenciado la información en el enlace de asistencia que les compartimos, acceder a él y diligenciarlo completamente para que puedan descargar las constancias de asistencia a través de la página de la ARL Sura. Nuevamente, mil gracias a todos los asistentes y a María Ángela, mil y mil gracias. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Chao, Juanma. Gracias.